Buenos días, bienvenidos a Gran Vía. Hoy en la tertulia nos acompañan representantes del Partido Socialista y de Podemos, y después estará con nosotros Antonio Palomo, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. Pero antes de todo eso, como siempre, un repaso a las portadas. Empezamos por El País. Sánchez pide fe en una misión imposible, gobernar con Podemos y Ciudadanos. La cita entre Iglesias y el líder del PSOE concluye sin progresos. Representantes de los tres partidos hablarán en los próximos días. Y el déficit público español se desvía 9.000 millones y supera el 5% del Producto Interior Bruto. Del País pasamos al Mundo. Sánchez aprovecha la debilidad de Iglesias para activar el pacto. El líder del PSOE impone a Podemos que acepte sentarse en la mesa con Ciudadanos. Los socialistas ven ahora posible que el partido de Iglesias pueda permitirles gobernar con Rivera. Bódalo en prisión y abandonado por Podemos Andalucía. Otra información del Mundo es que Baleares y Madrid, las únicas comunidades autónomas que salen de la crisis. Pasamos al Faro de Ceuta. El Senado respalda solo con el PP la política de devolución en caliente. Podemos presentó una moción para reclamar la suspensión de estos rechazos en frontera. El PSOE reconoce que fue un error que su gobierno colocara y mantuviera las concertinas. Y el SUB habla de situación crítica por falta de policías. Denuncia que los Zetas se usan de apagafuegos y de que el problema empeorará. Pasamos al pueblo de Ceuta. España y Marruecos estudian acciones para frenar la amenaza terrorista. Ambos países afianzan lazos contra el tráfico de drogas, el terrorismo y la inmigración ilegal. Díaz y Hassad destacan la eficacia y los resultados obtenidos en el plano operativo. Y el proceso de adjudicación de las 317 viviendas de VPO era igual al de anteriores promociones. Arostegui, Hamed, Carracao y Pérez comparecieron ayer en los juzgados en calidad de testigos para prestar testimonios sobre el caso de Loma Colmenar, que está bajo secreto sumarial. Ceuta al día. Esquerra Republicana dice que el mundo ve a Ceuta como un vestigio colonial donde se vulneran derechos humanos. Y Guillermo Martínez repudia la ignorancia supina de los independentistas sobre la españolidad ceutí. Y por último, Ceuta Actualidad. Viva sostiene que sus críticas a las devoluciones en caliente muestran el odio a España del senador Estradé y Esquerra Republicana. Y Fernández Díaz alaba el enfoque humanitario de la política migratoria del gobierno marroquí. Pues hasta aquí repasa las portadas. Hacemos una pequeña pausa y comenzamos ya con la tertulia. Hasta ahora. Iniciamos aquí esta primera parte de la tertulia política, comenzando, como siempre, por asuntos nacionales. Antes de nada, presentamos a los invitados. Hoy nos acompaña el representante del Partido Socialista, Melchor León. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. Y Mohamed Faita de Podemos. Muy buenos días, Faita. Buenos días, gracias por la invitación. Pues tenemos que empezar hablando, evidentemente, de una cuestión que os atañe a las dos formaciones. Ayer se produjo por fin ese encuentro entre Pablo Iglesias, Pedro Sánchez. Lo primero que me gustaría tratar es lo que fue la estrategia de comunicación, Melchor, impecable. Sí, la estrategia de comunicación es muy buena, pero yo pienso que hace ya más de 100 días que se celebraron las elecciones y que se deberían de dejar un poco de estrategia y sentarse de verdad de una vez ya hablar todos los partidos políticos y llegar a un acuerdo para que se forme un gobierno y echar a Rajoy de Moncloa. Faita, hemos pasado de la cal viva a regalarle un libro sobre el baloncesto a Pedro Sánchez. Totalmente diferente en unos días. Sí, totalmente diferente. Yo me alegro mucho de que haya habido este primer acercamiento. Creo que hemos perdido muchos días, más de 100 días, y volvemos pues a lo primero que propuso Podemos. Estamos en ese primer escenario en el que le estamos diciendo al señor Pedro Sánchez que 161 son más que 130. Parece que ahora el PSOE ha recapacitado y ha reflexionado sobre ese asunto y están pues más predispuestos a hablar. Repito, es una lástima que se produzca 100 días después y no cuando Pablo Iglesias lo propuso en esa primera rueda de prensa. Melchor, más allá de esa foto, ¿crees que esta reunión va a servir para algo? Yo creo que sí, que se ha vuelto el diálogo a todas las formaciones. Como tú bien has dicho de la cal viva, yo creo que se sabía desde en ese debate, yo ya lo dije aquí públicamente, que yo no creo que se llegara
a formar gobierno, porque como bien ha dicho Faita, que 131 suma menos que 161, pero bueno, también sumaría más a 199, que serían las 3 formaciones políticas conjuntas. Ahora yo creo que la reunión de ayer abre un nuevo paso al diálogo entre las 3 formaciones políticas, y yo creo que sí se llegarán a poner de acuerdo, porque a ninguno de los 3 partidos, bueno, a Ciudadanos sí le podría interesar unas nuevas elecciones, pero tanto a PSOE como a Podemos yo creo que no le interesarían nuevas elecciones, porque pienso que lo único que sale beneficioso de unas nuevas elecciones sería el Partido Popular. ¿Se equivocó Podemos en el inicio de estas negociaciones? No, ellos jugaron sus cartas, que a lo mejor a mí no me parecen las cartas oportunas, pero no pienso que se equivocaran, sino que ellos lo vieron de esa forma y no estaban de acuerdo con el pacto que firmamos con Ciudadanos, y no pienso que se hayan equivocado, sino que sí se sentaron un poco tarde a negociar con el PSOE, pero simplemente eso, no creo que fuera ni fallo de ellos, pero ahora se le ve que tienen intención de dialogar, y desde el primer día Pablo Iglesias dijo que ellos querían dialogar con el PSOE, 161, pero siempre el PSOE ha dicho que 161 no sumábamos, y por eso abrimos también el diálogo a Ciudadanos. Con Ciudadanos se llegó a un acuerdo antes que con Podemos, pero yo pienso que ahora entre los 3 partidos se llegará a algún acuerdo para formar gobierno. Faita, se reprochó precisamente mucho ese tono duro en el inicio de las negociaciones. Sí, pero yo creo que era nuestra responsabilidad. De hecho, yo creo que el tiempo nos ha dado la razón. Estamos viendo que por mucho que el señor Pedro Sánchez se haya querido enrocar y sentarse antes con Ciudadanos e intentar hacer ese pacto, estamos viendo que sería prácticamente imposible formar un gobierno de la mano de Ciudadanos, como pretende Pedro Sánchez. Yo creo que él también es consciente de ello. Hay unos ciertos puntos que no se pueden rebasar. Nosotros somos un partido de principios, aunque esto parezca raro, que lo dijo ayer Pablo Iglesias, pero es que tenemos una serie de principios y por ahí sí que no vamos a pasar. Y sabemos lo que Ciudadanos propone, sobre todo en materia económica, y lo estamos viendo. De hecho, el acuerdo este que tiene el señor Pedro Sánchez con Albert Rivera, estamos viendo que hay temas que son vitales, que nosotros lo hemos dicho desde un principio, pero que no aparecen. Estamos hablando de la reforma laboral, estamos hablando de los desahucios sin alternativa habitacional. Entonces creemos que esos son una serie de puntos que no se reflejan de forma clara en ese acuerdo, y por ahí sí que nos vamos a pasar, porque nosotros siempre lo hemos dicho, nosotros hemos llegado aquí para cambiar la política, para que la política se haga para los de abajo y no para los de arriba. Entonces creemos que hay una base que no se estaba respetando. Parece ser que ahora el señor Pedro Sánchez sí que quiere un acercamiento con nosotros, y lo hemos dicho, estamos dispuestos a sentarnos con Ciudadanos. Ellos han dicho que no, que con nosotros a la mesa no van a ir. Creo que ayer salieron después de la rueda de Pablo Iglesias diciendo esto mismo. Nosotros sí nos vamos a sentar con ellos, pero para decirles, oigan ustedes, tengan miras de alturas. Aquí hay un pacto que podemos hacer de 161 y ustedes pueden decidir abstenerse y que haya un gobierno de cambio, un gobierno progresista y que sea estable. Y ese es el papel que le corresponde a Ciudadanos, creo yo. No olvidemos que es la 4ª fuerza política y parece que es la segunda. Pero Faita, en toda negociación hay que ceder.Nosotros hemos cedido. Ayer hicimos concesiones. Dijimos que si había molestado, que si en ciertos... que es lo que se ha puesto... Se habla mucho desde el PSOE. No, es que Pablo Iglesias es muy prepotente, es que Pablo Iglesias ayer dijo que él estaba dispuesto a dar un paso atrás y a que fueran otras personas las que estuvieran en esa vicepresidencia o en ese gobierno que se compusiera y el papel que a él le tocara en él. Yo creo que nosotros sí estamos cediendo. Hemos dicho que sí. A un principio decíamos que con Ciudadanos nada, ni sentarnos. Ahora decimos que sí, nos vamos a sentar y le vamos a decir cuál es nuestra propuesta. Oigan, si de verdad quieren que haya un gobierno estable en este país, un gobierno de cambio, acepten esta propuesta que les hacemos, tengan alturas de miras. Melchor, Pedro Sánchez también parece dispuesto a seguir cediendo. De hecho, lo dijo ayer textualmente: llevo 101 días cediendo, voy en serio, no quiero elecciones. Sí, yo pienso que va a seguir cediendo y está claro el pacto. ¿Hasta qué punto eso es compatible con las propias señas de identidad del Partido Socialista? Vamos a ver, siempre que hay acuerdos, está claro, siempre que se van a llegar a pactos,
no se va a llevar 100% el programa del Partido Socialista, ni Podemos va a llevar a cabo todo su programa, y si Ciudadanos entra al gobierno tampoco va a llevar a cabo todo su programa. Todo el mundo tiene que ceder siempre, entonces es lógico que todas las partes cedan, y lo que has dicho, Pedro Sánchez lleva cediendo el acuerdo que se firmó con Ciudadanos. Está claro que no es el programa político que llevó el PSOE a las elecciones generales, pero también está claro que no es todo lo que llevó Ciudadanos. Y pienso eso, que se cederá, claro, tendrán que ceder más cosas. Ahora mismo, 102 días después de las elecciones, ¿qué es, empiezo contigo, Melchor, qué es lo que une y separa a Podemos en estos momentos para formar gobierno? Lo que nos une, hombre, yo pienso que lo único que nos separa ahora mismo es Ciudadanos. Pienso que más que nada es Ciudadanos, y lo que nos une el programa político nuestro y de Podemos, el 80% es casi igual. A lo mejor lo definen con otras palabras ellos, nosotros, pero el 80% de las medidas que quieren tomar tanto el gobierno de Podemos como nosotros sería igual. ¿Falta en tu opinión? Yo considero que sí, lo ha hecho el compañero en los dos programas, tanto de PSOE como el nuestro, coincidimos en el cuerpo fundamental. Entonces yo creo que hay un buen punto de partida. Repito, es mucho mayor que el de Ciudadanos, que prácticamente es antagónico, no solo al nuestro, sino también al de ellos. No olvidemos que Ciudadanos lo que venía proponiendo en campaña, yo creo que sería más fácil de hacer auténticas políticas sociales y revertir las actuales políticas de recorte si consiguiéramos ponernos de acuerdo, porque, repito, coincidimos en el cuerpo de lo que es nuestro programa, coincidimos, con sus claras diferencias, sí, pero en la mayoría coincidimos. Me llama la atención que ninguno de los dos en esas diferencias hayáis hablado de algo que al principio se habló como una cuestión clave de estas negociaciones, como fue el referéndum catalán que proponía Podemos. Eso en principio choca diametralmente con la opinión que tiene el Partido Socialista. Bueno, a ver, Podemos lo que quiere es el derecho a decidir. Pero quiere un referéndum, quiere Sí, decir. quiere un referéndum, pero yo pienso que una de las cosas que también cederá a Podemos si se llega a un acuerdo, pero que aunque no se llame referéndum, es verdad que a Cataluña hay que buscarle una solución. No, que Rajoy en estos 4 años ha abandonado Cataluña y ha crecido el independentismo, una burrada comparado con la legislatura anterior que estaba el Partido Socialista. Entonces yo pienso que, aunque no se llame referéndum como a lo mejor quiere Podemos, pero que sí le buscarán una alternativa y una solución a Cataluña. ¿Falta de veces de Podemos en la cuestión del referéndum? Yo creo que... ¿Cuál sería entonces la alternativa? Es mi pregunta. ¿Seguimos haciendo caso omiso? Según PSOE, modelo federal, ¿no? O sea, el modelo en este federal, caso, según el PSOE, sí. Puede ser un punto de partida, habría que sentarse y dialogar. Pablo Iglesias lo dijo ayer también. El señor Domenech y Zeta también iban a tener reuniones pues, para hablar sobre el asunto de Cataluña. Pero vuelvo a la pregunta que he hecho antes. Si no, ¿cuál es la alternativa? ¿Seguir como estos 4 años haciendo caso omiso a lo que pasa en Cataluña? Y es lo que ha dicho Melchor. La mayor fábrica de crear independentistas en Cataluña han sido las políticas del PP. Esas políticas de bunkerización, y yo creo que esa no es la solución. Hay que hablar, claro que hay que hablar, nos tenemos que sentar y hablar, y yo creo que ni los catalanes, al igual que el resto de España, queremos que el país se divida. Nosotros creemos que España es un país plurinacional, una nación de naciones, y que la diversidad es una riqueza que nos caracteriza y que lo tenemos que cuidar. Entonces lo que hay es que sentarse a dialogar y buscar acuerdos. ¿Que nosotros proponemos un referéndum? Sí, lo hemos dicho por activa y pasiva y lo seguimos diciendo, nos parece que sería la solución, pero que quiera decir que nosotros digamos que hay un referéndum no quiere decir que Cataluña se vaya a independizar. Yo creo que aquí también se está tapando lo que realmente importa. A los catalanes lo que de verdad les importa es que haya sanidad de calidad, que haya educación de calidad, que se reviertan los recortes. Esos son los problemas reales de los catalanes. Lo que pasa es que se utiliza el tema independentista para tapar lo que hay realmente de fondo. A las pruebas me remito. Podemos es primera fuerza en Cataluña, por algo será. Melchor, aún así, la clave de todo este pacto entre el Partido Socialista y Podemos parece estar en que Pedro Sánchez por el momento sostiene y mantiene que el acuerdo con Ciudadanos no se toca. Hombre, ha dicho que no se toca, pero si Podemos se incluye, el acuerdo se deberá modificar, no va a ceder
todo Podemos para que gobierne mi partido, que hombre, para mí sería lo ideal, ¿sabes? Pero de lo que se desprende de las palabras de Sánchez son precisamente que ese acuerdo, o sea, sí, ese acuerdo firmado está. Sí, firmado está, pero también se tendrá que sumar Podemos al acuerdo y tendrán que negociar un nuevo acuerdo y que tendrá que pasar también por la militancia del Partido Socialista. ¿Tú ves predisposición en el Partido Socialista a modificar? Porque por lo que se le ha escuchado a Pedro Sánchez, que parece que no, que esa va a ser la base, ese acuerdo va a ser la base de cualquier negociación con Podemos o con cualquier otra formación. Yo creo que sí va a haber modificaciones, si de verdad hay un espíritu por llegar a un acuerdo y por formar un gobierno de cambio y progresista, ese acuerdo se va a tener que retocar sí o sí. Y lo digo, se va a tener, no solo estoy hablando de retocar el documento, estoy hablando del papel que va a tener que asumir cada uno de los tres actores. Repito, Ciudadanos tiene 40 escaños, pero parece que en este puzzle, parece que es, si no la primera, la segunda fuerza política. Y yo creo que su papel es otro. Si de verdad son un partido de Estado y con altura de miras, como han dicho, yo creo que deberían asumir el papel que le corresponde, y que es abstenerse y dejar que las dos fuerzas mayoritarias que han decidido los españoles, 5.300.000 y 5 millones por otro lado, son las que deberían formar gobierno y sentar las bases de ese gobierno. Y repito, Ciudadanos asumir su papel real, que es el de tener altura de miras en este momento y no dinamitar un gobierno de progreso y de cambio. Antes de pasar a otro asunto, la última pregunta, ¿qué pasa con el Partido Popular? Pues lo mismo que ¿Qué papel juega aquí el Partido Popular? Lo mismo que lleva haciendo durante 4 años, está detrás del plan Mariano Rajoy y no está moviendo ficha, pero ya estamos acostumbrados, pienso yo, todos los españoles, a que nunca den la cara, porque de verdad él era el que debería haber intentado formar gobierno, que para eso fue la fuerza mayoritaria más votada. Nos dice que nadie ha querido negociar con él, que se ha ofrecido... Es lógico que nadie quiera negociar con él cuando ha estado, lleva 4 años de mayoría absoluta, que no ha querido sentarse a negociar con nadie, ni bajo el control de la oposición. ¿Quién se va a sentar a negociar ahora contigo? Faita, ¿cuál es el papel que debe jugar el Partido Popular? El papel que debe jugar el Partido Popular es quedar excluido de la ecuación directamente. Es un partido que durante estos últimos 4 años ha castigado de una forma brutal e injusta a la mayoría social, y es el partido de la corrupción. Es el primer partido que tenemos que está imputado al completo. ¿Cómo va a sentarse alguien a negociar con un partido estructuralmente corrupto? Creo que no, que debería quedar excluido de toda negociación, y ahí es donde Ciudadanos tiene que tener las alturas de mirar, repito. La otra alternativa, ¿cuál sería? ¿Formar un gobierno con el PP? Faita, sigo contigo para preguntarte por esas desavenencias en el seno de Podemos de las últimas semanas. Esta semana, por ejemplo, Íñigo Errejón ha reconocido que efectivamente no le sentó bien, por decirlo de alguna forma, esa destitución de Sergio Pascual como secretario de organización del partido. Sí, yo considero que es algo normal y que lo estamos sacando mucho de contexto y dándole más importancia de la que realmente tiene. Yo creo que en todas las organizaciones hay discrepancias, hay diversidad de opiniones, y yo creo que eso es bueno. Íñigo Errejón salió ayer diciendo que sí, que realmente él estaba disgustado con esa decisión, que no la compartía, pero también es cierto que dijo que él es un hombre de partido, que él es un hombre de Estado, y que acepta la decisión de su secretario general, a pesar de que le haya podido molestar, porque al final, a pesar de estas diferencias que pueda haber internas, el proyecto común es compartido, y entonces ese es el objetivo principal, y es lo que no tenemos que perder de vista. Yo creo que se está levantando mucha polvareda donde no hay nada, se está buscando que si Podemos se rompe, que si... Lo llamativo es también que Pablo Iglesias ahora tome las riendas del equipo negociador en sustitución de Íñigo Errejón. ¿Puede ser todo relacionado o simplemente...? No, yo creo que no. Yo creo que hay muchas veces que decimos que Pablo Iglesias pues peca mucho de protagonismo, de prepotencia. Yo creo que no. ¿Qué persona hay más idónea para llevar las negociaciones, para estar al frente de esas negociaciones? Yo creo que tanto Pablo Iglesias como Íñigo Errejón son dos personas que están muy preparadas. Distinto sería que, por ejemplo,
Pongamos el ejemplo de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy es registrador de la propiedad como profesión, profesional, es político tal, pero su profesión es registrador de la propiedad. Yo no veo un registrador de la propiedad dirigiendo unas negociaciones a alto nivel, unas negociaciones de Estado, pero nos estamos olvidando que Pablo Iglesias y Íñigo Errejón son profesores de ciencias políticas, profesores de la universidad, que han participado en multitud de foros, congresos, están especializados en estos asuntos, tienen máster. Entonces, da la casualidad que dentro del partido son las personas más aptas para dirigir estas negociaciones. Y yo creo que sí, ¿por qué no? Melchor, sobre este asunto, ¿quieres añadir algo? Sobre No, esa son temas supuesta internos. desavenencia. ¿Pero cómo la ves tú? ¿Cómo lo has visto tú estas últimas semanas? Yo pienso que son temas internos, pero que se han sacado un poco de contexto, y que en todos los partidos políticos siempre hay diferencia, pero como bien ha dicho Faita, Íñigo Errejón salió diciendo que ha sido una decisión de su secretario general y que la respetaba, y no creo que sea nada más. En todos los partidos siempre cuecen habas, y es lógico que haya discrepancias con su secretario general. No siempre van a estar de acuerdo en todo, lo importante siempre es mirar por el bien del partido. Faita, otro asunto, esa desviación en el déficit de España de 9.000 millones de euros, es decir, supera, mejor dicho, el 5% del Producto Interior Bruto. Bueno, pues esto viene a refutar lo que siempre hemos venido diciendo, por activa y por pasiva. Las políticas de austericidio, que no de austeridad, porque es un auténtico austericidio lo que está pasando aquí en este país, al final no han servido para nada. Lo mismo pasa con la deuda. Cuando comenzó la crisis era de un 60%, ahora es del 100%. Los objetivos del déficit con Europa no se están cumpliendo. Y es más, vemos como el PP además intenta ocultarlo. Se lo comunica a la Comisión, pero lo oculta a la ciudadanía del país. Yo creo que esto viene pues a refutar eso, que estamos haciendo políticas de austeridad, estamos haciendo sufrir a la mayoría social sin necesidad, porque al final esto no está teniendo efecto. De hecho, las previsiones de la Unión Europea eran de 4,2, decía, nos hemos desviado un poco, 9.000 millones de euros. Sí, aún así con los recortes que ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy, la deuda sigue creciendo, y pienso que es lógico porque las políticas que se están llevando en España no son las adecuadas. Entonces hace falta cambiar todo el modelo y toda la estructura que ha llevado a cabo el gobierno de Mariano Rajoy para que de verdad podamos cumplir el déficit europeo. Otro asunto y el último de esta parte de la tertulia, ese informe de Intermon Oxfam, la ONG que habla del cambio que deberían producirse en las políticas de reasentamiento de los refugiados sirios. Por ejemplo, en el caso de España, según ese informe, se deberían reasentar 16.000 personas en los próximos meses. Sí, yo pienso que todos los partidos, menos el Partido Popular, están de acuerdo en que deberíamos acoger a los refugiados, pero ahora mismo hasta que no se produzca el cambio de gobierno estamos a expensas de que el Mariano Rajoy acepte, y el problema que tenemos es que la Unión Europea, lo que firmaron hace una semana de los refugiados que lo enviaran para Turquía, me parece ridículo. La verdad que estamos en Europa, que se supone que era lo primordial, la libertad, la democracia, acoger la ayuda al prójimo, y Europa incumplió todo esto, y que no hay que olvidar que la historia está ahí, y en Europa también hemos emigrado a otros países en tiempos de guerra, y estas personas, los refugiados, huyen de la guerra y del terror que están provocando. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros, hasta que no lo vivimos en nuestras propias carnes, es cuando no nos damos cuenta de verdad lo que sufren ellos en su país, que es de lo que huyen ellos. Faita, solamente en Europa se han reasentado un 1% de los refugiados sirios que han llegado. Es vergonzoso. Yo creo que es la palabra, es que no encuentro otro calificativo. Es lo que dice el compañero. Al final, ¿en qué se queda Europa? ¿Dónde está ese proyecto común europeo, esa Europa social? Al final estamos viendo que lo que tenemos es una Europa de los mercaderes. Lo único que prima son las relaciones económicas y los beneficios del establishment, pero cuando surgen cuestiones que requieren de la solidaridad y del apoyo de Europa, vemos cómo le damos la espalda a las personas. Me parece vergonzoso. Hay países, estamos viendo como países de Oriente Medio, como Jordania, Líbano y demás, están absorbiendo
por encima de su capacidad, por encima del millón de refugiados en muchos de estos países, y resulta que en Europa somos incapaces de asumir un número que es irrisorio, que se podrían integrar de forma rápida, sin ningún tipo de problema. Estamos hablando de cifras que son irrisorias para un continente de más de 400 millones de personas. Y repito, cuando hay países que no tienen los medios y los recursos, y en cambio sí están recepcionando pues mucho más refugiados que Europa. Yo creo que es vergonzoso la postura de Europa. Mientras tanto, España saca pecho de sus políticas de inmigración, también sobre terrorismo. La hemos visto en las últimas horas en esa reunión entre los ministros de Interior de España y Marruecos. Ambos coinciden en que las políticas llevadas a cabo son buenas y existe una buena colaboración entre los dos países. Yo discrepo. A mí me llamó mucho la atención cuando el ministro comentó que resaltó lo del enfoque humanitario de Marruecos. Cierto. Hace poco de 3 meses Marruecos realizó redadas de inmigrantes aquí en las inmediaciones de los bosques, a pocos kilómetros de nuestra ciudad, en la que se quemaron a 2 personas. Estoy ahora mismo, pues, digamos, en contacto cercano con inmigrantes, con inmigrantes de CETI, con los que trabajo de forma directa, y había un testimonio de un chaval que te ponía los pelos de punta, que te decía que a él le habían devuelto dos veces, 2 devoluciones en caliente, y que lo primero que hacían las autoridades marroquíes era con una porra romperle las 2 tibias para luego tirarlo en medio de la nada. Yo creo que no podemos sacar pecho de nada, al revés, tenemos que avergonzarnos. No olvidemos que el precedente, lo que está pasando ahora en Turquía, el precedente lo ha sentado España con este acuerdo que tiene con Marruecos en política migratoria, así que creo que es vergonzoso. Sobre ese tema, las devoluciones en caliente, vamos a seguir en la segunda parte de la tertulia. Melchor. Lo de las devoluciones en caliente... No, sobre lo que le preguntaba, sobre la buena colaboración entre España y Marruecos, sobre lo que decía Faita. Buena colaboración ninguna, si los dos partidos están incumpliendo el régimen migratorio europeo en realidad. Yo pienso que buena colaboración no hay ninguna, ni por parte de Marruecos y menos por parte de España. Es más que lo que lo que se votó ayer en el Senado de las devoluciones en caliente, que votó todo el mundo en contra, menos el Partido Popular, que salió a favor, porque como tiene mayorías en el Senado, a mí me parece que por parte del ministro es una vergüenza que esa persona siga de ministro y que diga que hay buena colaboración con Marruecos, porque lo único que están haciendo es aprovechándose de las personas que vienen huyendo de sus países por las miserias y por las guerras que tienen en sus países, aprovechándose de ellos. Y Marruecos por mucho que digan que es una democracia, Marruecos para mí sigue siendo una dictadura. Vamos a seguir, como decía, hablando de ese tema en la segunda parte de la tertulia. Una pequeña pausa y volvemos en unos minutos. Hasta ahora. Pues empezamos la segunda parte de la tertulia. El compañero del Partido Socialista, Melchor León, ha tenido que abandonarla, así que sigo contigo únicamente. Faita, vamos a hacer un repaso de todo lo que dio de sí esa sesión en el Senado, en la que se debatió sobre las devoluciones en caliente, precisamente una propuesta de Podemos para eliminarlas. No salió adelante, solamente con los votos del Partido Popular. Exacto, el Partido Popular pues de nuevo aprovecha su mayoría pues para imponer unas políticas en materia de inmigración que creemos que estamos seguros, porque de hecho así lo han corroborado muchos organismos internacionales, las mismas Naciones Unidas, Médicos Sin Fronteras, CEAR, etcétera, etcétera. Han dicho que atentan contra los derechos humanos fundamentales. Por desgracia,
El PP tiene el control ahora mismo del Senado y le ha bastado pues con sus votos para que esta propuesta de Podemos no salga adelante. Una cuestión que yo he planteado en estos días en la tertulia: ¿es hipócrita el Partido Popular en este sentido al apoyar las devoluciones en caliente y a su vez mostrarse un poco en contra de ese acuerdo entre la Unión Europea y Turquía? Sí, es hipócrita, porque de hecho, como decía anteriormente, somos un poco, tenemos esa vergüenza, que yo considero que es una vergüenza que Europa se inspire un poco en nosotros, en lo que estamos haciendo en la frontera sur para este acuerdo al que han llegado con Turquía. Y exacto, es hipócrita que desde el Partido Popular pues ahora vengan vendiendo esto. Podemos siempre ha reclamado un protocolo de seguridad, de actuación en las fronteras de Ceuta y Melilla. Sí, exacto, creemos que es necesario. A la vista está. Hemos visto sucesos muy trágicos en los que ha habido muertes en 2005 y hace 3 años con las 15 muertes que hubo en la playa del Tarajal, y eso se debe exactamente a eso, a que no hay un protocolo de actuación claro, al que las fuerzas y cuerpos de seguridad sepan cómo actuar de forma que haya ese equilibrio entre ese control de fronteras y los derechos humanos, que no atente una cosa contra la otra. Así. En el Senado también, en ese mismo debate, el Partido Socialista volvió a reconocer que había sido un error implantar las concertinas en el año 2005 en la frontera. Sí, esto parece que es muy recurrente en el PSOE. Cuando están en la oposición cuentan una cosa y cuando gobiernan hacen todo lo contrario. No olvidemos que las concertinas se colocaron en 2005, creo que fue, justo poco después de que el PSOE entrara a gobernar, y el PSOE estuvo hasta 2011 y sí que han reconocido que ha sido un error, pero es que han tenido 6 años para poder haber hecho algo y haber subsanado ese error, y en cambio no se ha hecho nada. Entonces yo creo que también el PSOE ahí se contradice un poco. En el discurso es distinto y a la hora de llevar las cosas a la práctica pues vemos cómo cambia. Sobre todo porque comentábamos en la publicidad antes hablando de los temas que íbamos a tratar, porque estuvo 6 años en el gobierno y no las eliminó. Es decir, desde 2005 hasta 2011. Exacto, tuvieron tiempo suficiente para haberlas quitado, cuando estábamos viendo que se veía que eran un atentado contra la dignidad de las personas y contra su integridad física. Causan auténticas mutilaciones en las personas y un sufrimiento que no tiene justificación. Y repito, sí, han tenido 6 años para poder haber hecho algo al respecto y en cambio no han hecho nada. Ahora vienen diciendo que se arrepienten. Tanto no tan arrepentidos estarían cuando no hicieron nada al respecto. Bueno, en esas negociaciones que estáis estableciendo con el Partido Socialista, imagino que también deberán ser importantes toda la política migratoria. Claro que sí, es fundamental, para nosotros es fundamental. El respeto de los derechos humanos por encima de todo, eso lo tenemos clarísimo y eso pues va a estar en primera línea. También en el Senado, Fait, hemos vivido un momento cuanto menos llamativo, esas declaraciones del senador de Esquerra Republicana hablando de Ceuta, sobre las devoluciones en caliente, hablaba de Ceuta como un vestigio colonial. Sí, bueno, yo creo que habría que separarlo en 2 partes. Primero, creo que las declaraciones en ese sentido no son acertadas. Nadie discute la españolidad de Ceuta, es hablar desde el desconocimiento y no conocer realmente lo que son Ceuta y Melilla. Ahora sí, también no deja de ser cierto que cada vez que nuestra ciudad sale a nivel nacional o a nivel internacional es con temas relacionados con vulneración de derechos humanos en fronteras. Así que, digamos, esa imagen que
esa imagen sí que la tenemos, es cierto. De hecho, yo esto lo vivo muy de cerca también en la universidad. La mayoría de las personas que vienen a hacer estudios aquí a Ceuta es sobre asuntos migratorios y sobre todo sobre vulneración de derechos humanos en fronteras. Así que eso sí que es cierto. Para revertir eso, muy sencillo, respetar los derechos humanos, que las políticas migratorias sean respetuosas con los derechos humanos. Entonces, esa imagen exterior tan negativa que en algunos aspectos negativa que tenemos, pues no sería tan mala. También creo que este asunto el Partido Popular lo está utilizando de forma torticera, porque cada vez que sale algún tema sobre este asunto, que nadie discute la españolidad de Ceuta, insisto, resulta que se agarran a ese discurso patriota, chauvinista, en el que nosotros somos los defensores de la unidad de España, si no somos nosotros, esta gente son todos unos vendepatrias, y yo creo que ha sido la estrategia del Partido Popular y que la sigue explotando. Una política que lo único que hace es crear división y enfrentamiento. Creo que tampoco esa es la solución. Hoy el Partido Popular, de hecho, ha salido en bloque, el presidente del Partido Popular, Juan Vivas, los senadores también, Guillermo Martínez, Fátima Mohamed. También Juan Vivas había dicho la pasada noche que lo único que demuestran esas declaraciones de senadores que la republicana son su odio a España. Bueno, es la interpretación del Partido Popular, repito. Ellos siempre lo han explotado y lo siguen haciendo. Utilizar ese discurso patriota, ese patriotismo además chauvinista. Resulta que ellos son los más españoles, los más patriotas, y yo creo que no. Si fueran tan patriotas y tan españoles, lo primero que sería es atender las necesidades sociales de este país, y eso no lo están haciendo. Pasa un poco lo mismo también con el tema de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Veíamos como cuando sucedieron los trágicos hechos del Tarajal, con esas 15 muertes, cuando parte de sectores de la sociedad salían para decir que esto no se podía repetir, que había que ser consecuentes y respetar lo que son los derechos humanos, se nos acusaba pues de antipatriotas, de ir contra la Guardia Civil, nada más lejos de la realidad. Nosotros siempre hemos defendido la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y por eso queremos dotarlas de protocolos, por eso queremos que no se utilicen de forma partidista como lo hace el Partido Popular, y lo que realmente hay que hacer, pues eso, dotarles de buenos protocolos, dotarles de una mejor formación y dotarles de los recursos materiales necesarios para que puedan llevar su labor con garantías y que sea respetuosa con los derechos humanos. Así que insisto, el Partido Popular lo que hace es utilizar el patriotismo para conseguir rédito político, es lo único. Faita, para zanjar este asunto de Esquerra Republicana, ¿se le debería exigir una rectificación? Yo creo que sí, en parte, repito, hay que diferenciar los dos aspectos. Al hecho de que Ceuta es un vestigio colonial y tal, ahí sí que habría que exigirle pues una rectificación, porque están hablando desde el desconocimiento total y absoluto, y eso no se puede permitir. Ahora, sobre esa segunda parte, deberíamos hacer un ejercicio de reflexión. La imagen esa a la que se asocia Ceuta con políticas migratorias y vulneración de derechos humanos es una realidad, y para revertir esa imagen y esa opinión, lo único que hay que hacer pues es respetar los derechos humanos. Yo creo que sí, que habría que distinguir entre esas. Faita, más asuntos de esta tertulia. Hablabas tú hace un momento de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por un lado, esta semana hemos tenido la denuncia del sindicato UGT, que vuelve a insistir en que faltan policías locales en esta ciudad, y por otro lado también el Sindicato Unificado de Policías dice que en Ceuta no hay suficientes policías nacionales. Volvemos a lo mismo que te estaba diciendo antes el Partido Popular, con su discurso de patriota, de que ellos son los que
representan a España y defienden a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que los demás somos más o menos poco más o menos que anti-españoles. Y resulta que después en la práctica los tiene abandonados, los utiliza como bandera para crear un discurso patriota chauvinista, y después vemos que en la práctica que no los dota de medios suficientes, les recorta sueldos, no atiende a las peticiones de los sindicatos. Entonces yo creo que es un poco hipócrita el discurso que utilizan y después el trato que se le da a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Si realmente queremos que hagan una buena labor, pues hay que dotarlos de medios y no quedarse en ese discurso y utilizarlos para sus intereses propios, y luego a la hora de la verdad pues tenerlos un poco en el olvido. Especialmente llamativo es el hecho de la denuncia del Sindicato Unificado de Policía sobre los policías nacionales, más que nada porque España está en alerta 4 antiterrorista. Exacto, sí, hablamos mucho es que es muy típico, pasa también con el tema de la justicia. Parece que el Partido Popular lo arregla todo, pues hacemos un pacto yihadista, modificamos legislación, pero no dotamos de medios humanos y materiales a las fuerzas y cuerpos de seguridad o, por ejemplo, a la justicia. Sí, que vemos que lo hemos visto muy claro con la última modificación del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Resulta que la lógica del PP para acelerar las causas es que acortar los plazos de instrucción. No, mire usted, así lo que hace usted es colapsar más aún lo que es la justicia. Lo que tiene es que dotar a la justicia de medios, de más medios materiales, de más medios humanos, de más jueces, de más fiscales. Pues con la policía pasa lo mismo. Aquí no se arregla endureciendo la legislación ni firmando un pacto y sentándonos todos en una mesa. Sí, muy bien, eso está en el papel, pero para que ese trabajo realmente se traslade, lo que tiene usted es que dotar de más medios, recursos, tanto humanos como materiales, a las fuerzas y cuerpos de seguridad en este caso, y hemos visto que eso no se ha hecho. Al contrario, lo que se ha sido recortando en todo. Si queremos de verdad, no olvidemos que el papel que juegan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es muy importante dentro de un Estado de Derecho y de un Estado de bienestar. Su labor contribuye a que nuestra sociedad sea más segura, que los ciudadanos podamos estar más seguros. Entonces, eso es un servicio público esencial, y también el Partido Popular ha ido recortándolo entre estos últimos 4 años. Entonces, volvemos a lo mismo, hipocresía pura. Faita, el último asunto que quiero tratar en esta tertulia es uno del que ya he hablado en estos últimos días y todavía no he podido conocer la opinión de Podemos. Tiene que ver con esa caída de las personas que han llegado a Ceuta en Semana Santa, según el recuento de las navieras, y también sobre la reivindicación que ha hecho la Confederación de Empresarios, diciendo que en las últimas semanas se están registrando también un menor número de personas procedentes de Marruecos que visitan Ceuta. Eso perdona, tampoco hemos tenido noticias de descuentos en las navieras, como a pesar de que ya lo había anunciado el Gobierno, que en Semana Santa sí que se iban a llevar a cabo. Sí, volvemos a lo mismo, una incapacidad absoluta del Partido Popular pues para explotar un sector como el turístico, que estamos viendo que lo dicen los comerciantes, lo dicen por activa y por pasiva. Hay que cuidar este turismo que nos viene ahora de Marruecos, un turismo con gente de mucho poder adquisitivo, que vienen, que dejan mucho dinero en la ciudad, pero vemos como lo único que encuentran es trabas a la hora de poder acceder a la ciudad. Pues lo mismo vemos de Península hacia aquí. ¿Cómo queremos incentivar este turismo, incentivar este comercio de la ciudad y que aumente el consumo, si las navieras tienen impuestos unos precios tan restrictivos y al respecto pues no se hace nada? Queda todo en buenas intenciones, en palabras, pero más allá de allí, de esto no se toman medidas. Pues Faita, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta segunda parte de la tertulia. A ti por la invitación. Hacemos una pequeña pausa y a la vuelta estará con nosotros Antonio Palomo, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. Hasta ahora.
Estamos ya de vuelta y, como les he anunciado antes de irnos a publicidad, hoy nos acompaña Antonio Palomo, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. Antonio, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Siempre un placer tenerte por aquí. Antonio, empezamos hablando, si te parece, de lo más inmediato, que va a ser en unos pocos meses, que son esas oposiciones de secundaria. Aún en Ceuta no hay convocatoria oficial. No, aún en Ceuta no hay convocatoria oficial porque, bueno, en la última reunión del grupo de trabajo de Ceuta y Melilla estuvimos perfilando algunas de las propuestas que se hicieron a nivel sindical, consensuadas en su inmensa mayoría entre Ceuta y Melilla, que los dirigentes ministeriales tomaron buena nota de ellas. Esperemos que se vean reflejadas en la convocatoria y estamos pues a la espera de que de una forma inminente salga la convocatoria, puesto que ya ha salido en Andalucía. Claro, o sea, suele ser lo habitual que Ceuta siempre vaya por detrás de Andalucía a la hora de publicarse esa convocatoria. Es lo habitual porque, entre otras cosas, Ceuta y Melilla tenemos que hacer coincidir las fechas de las oposiciones de Ceuta y Melilla con Andalucía, para intentar, pues bueno, pues que no haya efecto llamada de una comunidad a otra. Entonces, para que al coincidir pues la gente tenga que estar, o me voy a Andalucía o me quedo en Ceuta y Melilla. Claro, tiene que generar mucha incertidumbre que estemos ya prácticamente en abril y que todavía no se sepa bien las plazas oficiales que van a salir. Obviamente eso genera incertidumbre. Lo que sí está claro es que este año bastante menos incertidumbre que otra, porque ya de forma oficiosa lo hemos comunicado tanto los agentes sociales como el Ministerio. Las plazas son las que se han dicho oficialmente, que son 40, y en otras fechas, pues en años anteriores no se sabía ni cuántas ni en qué especialidades. Este año se pueden dar por ciertas que las que se han comunicado públicamente son las que van a hacer. O sea, que esas 40 van a ser sí o sí. Sí o sí. ¿Qué se ha primado a la hora de proponer esa oferta de plaza? La oferta de plaza, que este año es bastante más generosa, hay que decir que, bueno, que hay que aplaudir. Se ha primado primero que este año se aplica el 100% de tasa de reposición. La tasa de reposición es de las personas que se jubilan o se desaparecen del sistema. En este caso, pues en la acumulación de años anteriores y de esta tasa de reposición del 100% hace que sea una oferta generosa comparada con las exiguas o casi mínimas de años anteriores. 40 plazas para Ceuta no está nada mal, y se ha primado, pues lógicamente, mirar donde hay más vacantes, donde hay más interinos y donde hay más necesidades. ¿Y cuáles son las que, aún así, a pesar de esas 40, cuáles son las especialidades que siguen teniendo más necesidades? Bueno, más necesidades, ahí se ha primado intentando también que como mínimo hubiera 3 plazas por especialidad, porque nos parece que menos de 3 plazas no es una oferta de empleo público, y al mismo tiempo pues cubrir pues las especialidades donde hay más necesidades de cubrir y donde hay más vacantes. Lógicamente las que han quedado fuera pues lógicamente tienen menos necesidades. Hacías tu referencia al principio de tu intervención, Antonio, sobre ese grupo de trabajo de Ceuta y Melilla. Ha sido un gran avance. Sí, ha sido retomar un avance que tuvimos, porque vamos, yo sí quiero comunicar a la opinión pública que nosotros aquí seguimos en desigualdad con el resto de territorios. Es decir, todos en sus territorios tienen una mesa de negociación, nosotros no la tenemos, venimos demandándola desde hace ya tradicionalmente casi 2 décadas por intentar ser iguales a los demás, pero en sustitución de esa mesa de negociación pues se creó un grupo de trabajo que de hecho tiene las mismas competencias, porque lo que se decide en el grupo de trabajo se lleva a la mesa central de negociación y se refrenda en su totalidad. Ha estado 6 años parado, prácticamente sí, entre 5 y 6 años, no se sabe por qué, desde la llegada del nuevo equipo ministerial del PP al poder, pues se dijo que se iba a dotar a los directores provinciales de más competencias, cosa que ha sido absolutamente incierta, porque han tenido menos competencias que tenían antes, o sea, casi ninguna. Y con esa excusa se quitó el grupo de trabajo. Ahora se ha vuelto a retomar dentro de una legislatura pues, del mismo partido político, pero evidentemente con otro talante y con otra situación en cuanto a audiencia y a escuchar lo que tienen que decir los representantes del profesorado. ¿Que esto es cuestión de la situación política de incertidumbre que estamos viviendo? Pues no lo sé. Evidentemente nosotros tenemos nuestras cautelas, pero las cautelas no significa que nosotros no vayamos y expongamos lo que tengamos que exponer. Ojalá siguiese así y esas cautelas fueran innecesarias. ¿Qué asuntos a corto plazo queréis tratar en ese grupo de trabajo? Pues tenemos una agenda muy ambiciosa. Ya hemos tratado el tema de la convocatoria de oposición y hemos tratado el tema de cómo quedarían confeccionadas las listas de interinos. Para el 16 de mayo próximo hay otra reunión donde se hablaría de calendario escolar, donde se hablaría
de reglamentos orgánicos de centros que hay que remodelarlos necesariamente. Recuerdo que los reglamentos orgánicos de centros en los que hay en vigor son del año 92-93, o sea, llevan ya casi 2 décadas y pico sin reformarse, y también las instrucciones de principio de curso, que siempre regulan todos los cursos escolares, que las dicta casi siempre unilateralmente el Ministerio. Creemos que hay muchas cosas que retocar en esas instrucciones de principio de curso. Básicamente esas son las 3 cosas que se han quedado para el 16 de mayo, y esperemos que se sigan cumpliendo tanto en los plazos como en los contenidos. Hablabas tú también de esa incertidumbre política, no se sabe bien todavía qué va a pasar, y evidentemente, claro, la educación, que es uno de los pilares de cualquier país, también se queda ahí un poco que no se sabe qué va a pasar con la LOMCE, no hay muchísima incertidumbre al respecto. Hay una absoluta incertidumbre, lo que pasa es que a pesar de esa incertidumbre se tiene que seguir trabajando, y nosotros, visto lo que hemos vivido en años anteriores, pues tenemos que aprovechar esta marea a favor. Si conseguimos cambiar, modificar la orden de interinos, la convocatoria, que sea una buena convocatoria, que se, digamos, reformen o se rehagan los reglamentos orgánicos de centro, y que al mismo tiempo las instrucciones de principio de curso contengan muchas de las cosas que ya no están actualizadas, pues evidentemente algo tendremos adelantado. Lógicamente luego a nivel político pues saldrá lo que tenga que salir, que como desde luego nadie lo sabe, pues, tampoco voy a aclarar nada que no saben otros. Pero tal y como está la situación, Antonio, ahora mismo, ¿tú ves posible la posibilidad de un gran pacto por la educación, que ha sido una de las cosas que todas las formaciones políticas, o casi todas, han destacado en su campaña electoral? Yo lo veo difícil, porque yo ya tengo una larga trayectoria en el ámbito profesional, y desgraciadamente pues he visto pasar, creo que son entre 7 u 8 leyes, y 7 u 8 leyes, la verdad es que contradictorias, cuanto la educación debería ser un objetivo en común. Son intereses políticos, intereses ideológicos, y no se tiene en cuenta que una ley debe ser con una mínima vigencia de al menos 30 años. Yo desde luego aplaudiría que fueran capaces de ponerse de acuerdo en algo tan básico como es la educación. Lo llevan diciendo, todos se llenan la boca, pero al final de llenarse la boca nadie lo hace. Seguimos hablando de esas necesidades de Ceuta para 2016, ¿qué es lo más inmediato, Antonio? Bueno, para los 2016, estas cosas que te he expuesto, eso es lo más inmediato. Evidentemente, quitar las altísimas tasas de escolarización, las altísimas ratios que hay en los centros. Ahora parece ser que se van a poner en marcha. Yo también tengo mis serias dudas. El colegio número 17 y el número 18. Sí, por lo menos está aprobado en Consejo de Ministros. Que aún no tienen nombre. Claro, ahora también hay una serie de dificultades. ¿Qué alumnado hay? Porque el alumnado que tiene que ir no puede salir por generación espontánea, tiene que salir de otro centro. Claro. Y los padres y esos alumnos tienen sus derechos, tendrán que querer irse a otro centro. O sea, es otra dificultad añadida. Pero bueno, si es que se ponen en marcha, de la forma que se pongan en marcha, ya habrá un sitio donde se puedan ir reubicando alumnos y personas, y entonces se pueda disminuir un poco la reacción. No supone un gran avance, porque un gran avance sería la construcción de al menos otro instituto más, y al menos otro centro de primaria más en otra ubicación, pero en cualquier caso algo menos que nada eso. Sin embargo, tanto el Ministerio, la Dirección Provincial de Educación y también la Ciudad Autónoma sacan pecho de ese aumento de plazas infantiles en Ceuta. Bueno, aquí saca pecho, en política se saca pecho todo el mundo, pero con los datos encima de la mesa, sí es cierto que han aumentado esas plazas infantiles o no. No, con los datos encima de la mesa, lo que sí es verdad es que hay 2 centros nuevos, que evidentemente de muy buena construcción o muy buena ubicación, y que cuando se consigan reordenar y reubicar a los alumnos, aliviará esas altísimas tasas de escolarización. Pero desde luego, menos que nada tampoco yo diría que es algo para sacar pecho. ¿También hay necesidades de aumentar plazas en secundaria? Obviamente, de secundaria las tasas también, las ratios son altísimas, y evidentemente ahora mismo la necesidad mayor es la construcción de un instituto, porque la construcción de un instituto pues llevaría primero a aliviar esas altísimas tasas de escolarización, y al mismo tiempo la reordenación del sistema educativo, eso tan barajado como se lleva hablando del centro de FP integrado. Sería posible hacer un centro de FP integrado, que todo el mundo coincide en que
en sí es una bondad, pero que ahora mismo sería imposible llevarlo a cabo porque no hay ubicación, ni hay, digamos, ni medio ni infraestructura. Si hubiera un instituto nuevo sería posible estudiar esa reordenación del sistema educativo en secundaria. Claro, porque se habló de que fuera el Instituto Almina, pero ¿qué pasaba con los alumnos que estaban estudiando en el Almina? Es evidentemente. la pescadilla entonces, que se muere en la cola. Efectivamente, si hubiera un instituto nuevo, pues sería posible esa reordenación del sistema educativo en secundaria y todo el mundo coincide, y fundamentalmente los compañeros y compañeras que trabajan en esos niveles, que si hubiera esa posibilidad sería bueno para el sistema educativo y para la FP en concreto. Dos temas que también quiero tratar en esta entrevista. Antonio, ¿cómo está ahora mismo la situación tanto en la Junta de Personal Docente como en el Foro de la Educación? Bueno, la situación en la Junta de Personal Docente, pues... Con ese cambio, bueno, ahora... prácticamente lo único que se ha cambiado es la presidencia, que no deja de ser ni más ni menos importante. Los que integramos la Junta Personal somos los mismos en distintos roles, pero ahí la presidencia, supongo yo que ni da ni quita. Ha habido algunas reuniones de carácter ordinario y hasta ahora puedo decir que se funciona con normalidad. No me quisiera darle otro adjetivo para decir que con normalidad. Hay que esperar a ver una trayectoria un poquito más larga, como la que ha tenido la presidencia Juan Luis Aróstegui, que ha sido una trayectoria muy larga, en la cual se puede hacer un balance, bueno, malo, para mí muy bueno, pero para otros será menos bueno. Y entonces cuando Paco, si llega a estar, no tanto tiempo, porque yo no creo que pueda estar tanto tiempo, pero un tiempo, pues ya que se haga un balance de esa presidencia. Con respecto al foro educativo, el tono es bastante más cordial, los consensos son mucho mayores y no se ha pasado de esa época tan absolutamente traumática que se pasó en la educación en Ceuta, y el foro tuvo, digamos, su reflejo en ese traumatismo, donde había dos trincheras claramente delimitadas: agentes sindicales y administración por otra parte. ¿Ahora sirve para algo ese foro de la educación? Pues sí, ahora sirve para algo, sirve en definitiva para que se hagan proyectos de cómo mejorar la educación. Evidentemente se está comenzando ese camino y se están llegando a consensos y a situaciones que lógicamente son buenas. Lo único que pasa es que el foro tiene la credibilidad que tiene, y no es mucha, la verdad, vamos a decir la verdad, porque el foro se creó porque nosotros reivindicábamos que queríamos ser como el resto de comunidades y tener un consejo escolar de Ceuta y un consejo escolar de Melilla. El Ministerio, como siempre nos quiere hacer distinto, pues inventó eso del foro educativo, que es el sustituto o el sucedáneo del consejo escolar que tienen todas las comunidades. Bueno, si se le hubiera dado el verdadero contenido, pues hubiera valido para mucho, pero como la administración se encargó de desprestigiarlo, pues evidentemente estamos en lo que estamos, en un inicio de campaña de que sirva para algo. Nos queda muy poco tiempo ya, Antonio, pero inevitable preguntarle también por los comedores escolares. Sobre todo, ¿qué va a pasar también en el siguiente curso y en verano? Bueno, los comedores escolares, la verdad es que han paliado una situación que era absolutamente necesaria, sobre todo en centros fundamentalmente de entornos socioeconómicamente deprimidos. Ahora mismo se sigue funcionando, el Ministerio da las plazas que da, que son las habituales ya, las que sobran de Melilla vienen para acá. O sea, con eso, para la próxima convocatoria, perdón, ¿no se van a aumentar el número de plazas? Que tú tengas constancia. Que yo tenga constancia, no creo que el Ministerio aumente el número de plazas. Las que faltan las pone la ciudad en un ejercicio que es de aplaudir. ¿Qué es lo que pasa? Porque evidentemente están comiendo muchos más niños, pero se están utilizando espacios que antes eran para otra cosa, para comedor. A mí la experiencia me dicta que eso ya no tiene paso atrás, afortunadamente para los niños que comen, desafortunadamente para la funcionalidad de los centros educativos. ¿Y el Ministerio de Educación está al corriente de los pagos? Hasta ahora sí. El semestre anterior ya se ha abonado a la altura de noviembre, y ahora a esta altura, abril, debería de abonarse lo que queda del curso escolar, y la Asamblea de la Ciudad de Ceuta está en la misma tesitura. Se pagó lo de antes de diciembre y queda ahora pues lo que queda hasta junio. Pues Antonio, muchísimas gracias por este corto repaso que hemos hecho a la situación educativa de Ceuta. Gracias a vosotros. Pues nosotros nos marchamos ya. Recuerden que mañana volvemos, esta vez tertulia sindical y la sección cultural con nuestro compañero César Martín. Muy buena tarde y hasta mañana.